Un marido sospechoso tras descubrirse un triángulo amoroso. Compañeras de trabajo relacionadas a una financiera informal. Todos ellos envueltos en el homicidio de una trabajadora de 62 años al interior de un hospital. Esto es... Recuerdos de un crimen. Noche del domingo 29 de octubre del año 2000. Hospital Las Higueras, comuna de Talcahuano, región del Biobío. La técnico paramédico de 62 años, Marta Agüero Urra, una mujer con alrededor de 30 años de servicio, trabajaba en el banco de sangre en el turno nocturno de las 20 horas. Sin embargo, algo pasó esa noche. Marta fue hallada muerta en la mañana siguiente por sus compañeros de trabajo, con múltiples heridas cortopunzantes. Las fuentes hablan de más de 10, 14 o incluso cerca de 30 puñaladas, lo que evidenció un ataque de alta violencia. Habían funcionarios de turno y guardias, pero nadie vio ni escuchó nada. Su cuerpo se encontraba semidesnudo, amordazado de pies y manos. Tenía diversos golpes y mordeduras. Debajo tenía una toalla cuyo objetivo, según aseveró la policía, habría sido evitar que la sangre escurriera por debajo de la puerta del banco de sangre. Incluso la puerta no había sido cerrada por fuera. Un detalle no menor es que el cadáver había sido lavado. En el lugar de los hechos no se encontraron huellas dactilares. El cuerpo estaba técnicamente limpio y conservaba todas sus joyas, lo que limitó la posibilidad de asociar el crimen a un robo clásico o a una pelea simplemente, y al mismo tiempo dejó las sospechas expuestas principalmente a indicios económicos o amorosos. Cuando vemos un caso de estas características, es evidente que él o la autora del ilícito no solo realizó un ataque feroz, con odio y descontrol, sino que tomó medidas para que se dilatara lo máximo posible el ilícito que se cometió. Horario nocturno, baja afluencia de público y trabajadores. A ello sumemos que era una época donde la tecnología no es lo que conocemos hoy en día. Tal como se evidencia en el capítulo de la serie Enigma del canal TVN, denominado Crimen en el Hospital. En horas de la noche, cuando ocurrió el ilícito, pocas personas podrían haber notado lo ocurrido, debido a que los vidrios del banco de sangre no permitían mirar hacia el interior. No obstante, la cantidad de trabajadores no era menor, e incluso con los gritos de la víctima o el ruido de la pelea, alguien debió haber escuchado algo. Doña Marta tuvo un matrimonio de casi 30 años. Tenía 2 hijos mayores de edad. La describen como una mujer profesional, de bajo perfil, a la que se le confió la custodia de un capital de millones de pesos reunido por algunos colegas, situación de la que hablaremos posteriormente. La investigación estuvo a cargo del subcomisario Luis Sandoval de la Brigada de Homicidios Concepción, funcionario que, muchos años después, tendría un alto cargo institucional. Tras el arribo de la policía al lugar, en una época donde el antiguo sistema judicial inquisitivo tenía sus últimos días, comenzaron el empadronamiento y tomaron declaraciones a todo el personal del hospital. Se señala que cerca de 160 personas fueron entrevistadas, siendo las de mayor interés, alrededor de 40 personas que estuvieron de turno esa misma noche. Pero la colaboración y los antecedentes de utilidad eran escasos. A ver, aquí quiero detenerme y explicarte algo. Cuando se cometió el crimen de Marta Agüero, en la región del Biobío y en casi todo el territorio nacional de Chile, continuaba operando el antiguo sistema inquisitivo, basado en juzgados del crimen que acumulaban funciones de investigar y juzgar con sumarios mayormente escritos y reservados. La reforma procesal penal que crea el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los tribunales de garantía y de juicio oral comenzó su implementación gradual en 2000 en Coquimbo y la Araucanía, y recién entró en vigor en Biobío el 16 de diciembre de 2003. Es decir, el caso se tramitó bajo el Código Antiguo. El caso fue declarado de alta complejidad y se pidió un juez especial. El magistrado Eduardo Carrasco, del primer juzgado del crimen de Talcahuano, quien dirigió la investigación con apoyo de la PDI. El mismo juez
Más tarde habría enviado a prisión durante la investigación a unas funcionarias por su presunta participación en el delito y por el delito de usura, cosa que era común en esa época mientras se investigaba. La usura es el cobro de un interés excesivo o abusivo en un préstamo de dinero, superando los límites legales permitidos por la ley. Hoy en día, Chile funciona bajo un sistema penal completamente distinto, bajo el sistema de la Reforma. En esa época el juez era un amo y señor, pudiendo tomar la decisión de enviar a alguien a la cárcel, si lo consideraba meritorio. No había un sistema de persecución por un fiscal de causa. La evidencia y el sistema de pruebas era evaluada directamente por el mismo juez que se encargaba de realizar la investigación. De aquí en adelante vamos a hablar de los primeros meses de la investigación. Dentro del casillero de Marta, en el banco de sangre, existían unas fotografías de carácter romántico, donde su marido, Adán Lazo Sepúlveda, aparecía abrazado y besando a una mujer identificada como Rosa Orellana. Lo más interesante es que este material, que supuestamente lo tenía guardado, llegó a manos de su esposa, que lo encaró y decidió quedarse con ellas. Esto lógicamente puso a Adán como un posible autor o encubridor del delito y cuyo móvil del homicidio llevó a pensar que se trataría de carácter sentimental. En sus palabras, el marido señaló textualmente: «Le dije a mi señora por qué no me las pasaba para hacerlas tira, es decir, romperlas. No me dijo, las voy a guardar. Lo peor que hizo fue guardarlas en su casillero. Yo una vez que lo supe le dije, imagínate que te pase algo y esas cosas las vas a tener guardadas». Evidentemente, un marido envuelto en un triángulo amoroso pudiera haber sido un móvil. Él mismo indicó que fue investigado durante meses por la policía, con seguimientos y escuchas telefónicas, técnica investigativa que hasta el día de hoy se utiliza y que posiblemente en este canal hablemos más en detalle. Sin embargo, Adán sí tenía una coartada para ese día y hora, lo que dificultó la investigación de la policía. Durante la investigación, el caso tomó un rumbo diferente en el momento que la policía descubrió sobres con dineros y nombres de trabajadoras en ellos, lo que evidenció una trama más compleja. Las funcionarias del banco de sangre realizaban un mecanismo económico informal conocido como polla o cutufa. La cutufa es un mecanismo informal de ahorro comunitario, algo así como un sistema de crédito con o sin intereses. Funciona mediante un fondo común donde un grupo de personas aportan cuotas periódicas y turnos asignados. Los participantes entregan una cuota fija de dinero de forma semanal o mensual. Todo el dinero reunido en cada fecha se entrega completo a una sola persona del grupo según un turno prefijado. La policía interrogó a las funcionarias, quienes reconocieron que realizaban el mecanismo sin mediar que estuvieran haciendo algo malo. Si bien era un rumor, lo cierto es que todo el personal sabía de la existencia de este método o estructura de dinero, en el que solo se le facilitaba dinero al círculo de confianza, utilizando incluso un cuaderno donde se llevaban todas las anotaciones. Para este punto, es necesario señalar a lo menos a 5 personas importantes para lo que voy a desarrollar a continuación. Sus nombres son Nelly Fuentes Sepúlveda, Flor Bahamondes Fierro, Marta Neira Barriga, todas trabajadoras en el banco de sangre. También está Guillermina Sánchez y Gloria Vallejos, esta última secretaria de urgencias. Estas personas fueron compañeras de trabajo de la víctima y algunas de ellas fueron detenidas 2 años después, y al menos 3 presentaron recurso de protección y amparo contra la Brigada de Homicidios y el primer juzgado del crimen talcahuano, alegando vulneraciones de garantías y su inocencia. Lo cierto es que las funcionarias fueron imputadas y estigmatizadas por la prensa, pero sin pruebas suficientes para llegar a condena por homicidio, ya que el motivo de su procesamiento siempre fue el delito de usura, lo que alimentó la percepción de un caso mal resuelto. Nelly reconoció ante las cámaras que se recolectaba una pequeña suma, ya que era sin ánimos de lucro, pero al parecer la suma ascendía a millones de pesos. La administradora de este monto supuestamente era Marta Agüero, la víctima, quien administraba el fondo informal con intereses cercanos al 10% que la prensa describió como una cutufa interna o especie de financiera, pero el cargo que tenía Marta fue negado por Nelly, quien señaló que la administración la realizaban todas ellas bajo un método de turnos. Con la llegada del nuevo director al hospital, el grupo de socias
decidió dar cierre al mecanismo de ahorro informal. El día 27 de octubre, Nelly Fuentes y Flor Bahamondes hicieron las cuentas para devolverles el dinero a cada una. No obstante, este dinero fue robado el día 29, es decir, el mismo día del homicidio. Además, Nelly Fuentes reconoce que ese mismo día, horas antes del homicidio, eliminó el libro con los registros de los pagos por temor de represalias laborales del director. El juez persecutor conectaba el móvil del homicidio con ese dinero. En sus palabras, solo una mujer podría haber cometido el delito por las características cortopunzantes que tenía la víctima, al no ser profundas y de una cantidad tan alta, tendría que haber sido una mujer. Tuvo que ser alguien de la salud, alguien que trabajaba al interior del hospital, que conocía perfectamente el sistema de turnos y de su funcionamiento. El juez describe que las personas del hospital no cooperaron. No obstante, el director del recinto de ese entonces señaló que estaban colaborando en todo. Análisis de los hechos. De aquí en adelante vamos a comenzar con analizar más detalladamente los antecedentes que existen tanto en la prensa como también los que fueron entregados por los propios entrevistados en el episodio de Enigma. Lo importante es fijar una cronología de los hechos. El turno nocturno de Marta comenzó a las 20 horas, es decir que podemos fijar a la víctima en un lugar concreto y que resulta ser el sitio del suceso. Según lo relatado por Nelly Fuentes, ella, junto a otra compañera, Flor Bahamondes, le entregaron el turno de manera normal a Marta esa noche de domingo. Junto con los sobres que tenían el dinero de las socias que sería entregado el día lunes, se despidieron, se fueron y la víctima quedó sola. Supuestamente esa noche no habían guardias de seguridad, esto lo sabemos por comentarios del esposo en el reportaje, pero otros documentos señalan que sí habían guardias de seguridad y que incluso había un carabinero de turno en urgencias. A las 20:30 horas, Nelly declara haber visto ingresar a Gloria Vallejos, donde ambas se habrían saludado. Sin embargo, Gloria manifestó que era mentira. Ella supuestamente se encontraba en otro lugar e incluso tenía una coartada que la protegió. En cambio, Nelly afirma que ella vio a Gloria en ese lugar. Esto produjo gran confusión en la policía. En mi opinión personal, si pensamos en las características del homicidio, es evidente que una sola persona no podría haberlo cometido. Los elementos utilizados, las lesiones, la ausencia de testigos, todo pareciera haber sido sumamente premeditado y debía hacerse rápido, ya que no contaban con más tiempo para apoderarse del dinero de las socias. Entonces, ¿Gloria tuvo alguna participación? Personalmente, es difícil poder confirmarlo, por más que analizo su testimonio, ya que no cuento con todo el material investigativo y tampoco se encuentra completamente difundido. No obstante, creo que no cualquier persona se involucra tanto en un caso. Lo más importante es que la misma Gloria llamó a la policía y se autoinculpó por el crimen, pero más tarde se arrepintió y señaló que fue un arrebato, ya que psicológicamente no se encontraba bien. Su forma de expresarse en la entrevista me hace pensar que se trata de una persona que empatizaba con la situación de la víctima, que no quería que la fallecida tuviera un final tan terrible. Existe un llamado clave a las 21:10 horas. Marta fue convocada a urgencias para llevar sangre, quedando el banco de sangre solo. Pero lo extraño es que en urgencias negaron haber pedido algo. Es decir, alguien quería que saliera de ahí. Alguien desde el servicio de urgencias efectuó el llamado, alguien con acceso y que trabajaba ahí. Recordemos que Gloria Vallejos trabajaba en ese lugar. ¿Pudiera haber facilitado que un tercero llamara a Marta y la sacara del banco de sangre? ¿Y qué decir de su experiencia? Gloria tenía conocimiento en el lavado de cadáveres, elemento importante porque el cadáver de la víctima, como ya dije, fue lavado. En la cronología de los hechos, a las 21:40 horas, arribó hasta el hospital Guillermina Sánchez, quien extrañamente se encontraba en su trabajo porque estaba de vacaciones, pero según ella, debía realizar algunas labores. Respecto de Guillermina Sánchez, esta tuvo la coartada. Señaló que se retiró del lugar antes de las 23:00 horas, de que una trabajadora del exterior la vio salir del hospital,
pero al ser entrevistada, esa persona manifestó no recordarlo. En cambio, vecinos de esta mujer señalan que si la vieron llegar a su domicilio a la supuesta hora del homicidio. A eso de las 23:07 horas, la víctima se encontraba trabajando en el banco de sangre, conversando con su hija por teléfono, pero fue interrumpida por una extraña. Tuvo que ser un trabajador o conocido para que la víctima le abriera la puerta. A las 23:15 horas, el reloj que la víctima portaba se detuvo. Esto llevó a la policía a asumir que a esa hora se cometió el crimen, o al menos, creo yo, que se produjo la pelea. Esto es sostenible considerando que el cuerpo tenía golpes y mordeduras. Posiblemente la víctima se resistió. Entre las 23:00 y 23:30 horas, un testigo, Luis Aburto, efectuó una llamada donde le contestó una mujer y le indicó que estaba cerrado. La policía le mostró unas grabaciones de varias funcionarias, entre esas, Gloria y Nelly. El testigo indicó que tenía una voz pausada y suave. El testigo señaló tener dudas entre las dos últimas mujeres, pero indicó que podría ser la voz de Nelly Fuentes. Es interesante que en este tramo horario, Nelly, la principal sospechosa, señaló que se encontraba en su domicilio y que efectuó una llamada por teléfono a la dueña de la casa que arrendaba. Pero la policía no encontró ese registro. A ver, no es nuevo que los registros de llamadas telefónicas que entregan las empresas tengan incoherencias o datos omitidos. Esto no es nuevo, pero ¿y si esto era una coartada para posicionarla en su casa a esa hora, pero alguien de su entorno no la efectuó? Otra vez, carezco de todo el material investigativo, pero me parece más un elemento que la sospechosa contaba para defenderse y para su sorpresa. No existió. El juez procesó a Nelly Fuentes Sepúlveda, según él, por sospechas fundadas. Ella estuvo 40 días en la cárcel, pero su defensa apeló ante la corte a su favor y salió bajo una fianza. En el antiguo sistema procesal penal inquisitivo de Chile, regido por el Código de Procedimiento Penal de 1906, la libertad bajo fianza o libertad provisional era un derecho o beneficio regulado para asegurar la comparecencia del procesado a los actos del sumario y del plenario. Para el momento que Nelly dio su testimonio frente a las cámaras, creo que tenía la confianza suficiente en que no podrían volver a procesarla, que los vacíos eran suficientes para no poder incriminarla, por lo que la entrevista era el método para terminar de despejar cualquier duda y limpiar su nombre. A ver, plantar la duda en este tipo de videos, sin contar con todo el material investigativo, resulta cuestionable y poco serio. Más bien, quiero dejar la reflexión que al igual que cualquier otra persona con conocimientos en el área criminal, existen ciertos matices que podemos evidenciar en Nelly cuando habla sobre Marta, considerando que trabajaron juntas durante años, en la que asumimos que tenían un grado de amistad o buena relación, pero en su entrevista más bien se mostró indiferente, fría y a la defensiva. Yo personalmente veo a Nelly como una persona profesional, educada y estratégica, una persona capaz de liderar un sistema de financiamiento informal entre su grupo de compañeras. Por supuesto, esto no es negativo ni la hace sospechosa de inmediato, pero me hacen pensar en ciertos rasgos de frialdad e insensibilidad, que suelen estar caracterizados por una grave ausencia de empatía, culpa y remordimiento ante el daño causado a otros, incluso si existe un vínculo previo. Ya dejamos en claro que la investigación fue llevada por un juez especial. Posiblemente, si también se hubiera creado un equipo investigativo especial, hubieran barajado más hipótesis y no se hubiera perdido tanto tiempo en perseguir al esposo. A ver, no voy a criticar todo el proceso, pero con el pasar del tiempo las evidencias se van borrando, los imputados pueden generar una coartada sólida y para un caso así el tiempo es sumamente importante. Otro elemento de interés y del que muchos hablan son las marcas de mordeduras de la víctima. A diferencia del ADN o las huellas dactilares, el análisis de mordeduras carece de estándares universales sólidos para validar una coincidencia absoluta. Hoy en día se usa principalmente para extraer ADN por medio de la saliva depositada en la lesión, más que por la comparación métrica de los dientes en sí. Creo que no hubiera sido un medio de prueba suficiente.
El caso de Marta Aguero Urra dejó al descubierto una serie de situaciones que parecen más cotidianas de lo que pensamos: triángulos amorosos, mercados informales de dinero, fallas en los sistemas de seguridad de los recintos públicos, en fin. Creo que, hoy en pleno 2026, el caso hubiera tomado otra línea y posiblemente algunas de las personas sospechosas hoy ya habrían sido condenadas. Al final, ese fue el objetivo de realizar una reforma del sistema penal en Chile: cambiar un sistema que no era sostenible y que producía esta serie de errores o dudas que no le entregaron confianza, seguridad y sensación de justicia a una familia, y mucho menos a las personas que tuvieron que seguir trabajando en el Hospital Las Higueras de la comuna de Talcahuano, quienes siempre tuvieron el temor de que, al interior, continuaba una asesina silenciosa sin descubrir. ¿Conocías este caso? ¿Sabes algún detalle que no mencioné? Te quiero leer en los comentarios. Si te ha gustado el contenido, déjame tu like o una suscripción. Eso me ayudaría bastante para seguir generando este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente.